llamo Carolina y como mucha gente de mi generación, el Erasmus cambió mi vida. Hace 8 años que llegué a Innsbruck desde Zaragoza y enseguida me enamoré de la ciudad y de paso de un austriaco. Bienvenidos al Tirol. ¡Carolina! ¡Madre mía, pero vaya inicio de día, Carolina! La mejor forma. Bueno, no nos hemos caído, de momento, hemos sobrevivido. Bienvenidas a Innsbruck y al Olympiahalle, que es donde venimos a patinar sobre hielo. Se construyó en los años 60 para los primeros Juegos Olímpicos de invierno y desde entonces ha habido más juegos, por ejemplo hubo otros en los años 70 y en el 2012, que es precisamente cuando yo estoy aquí de Erasmus, se hicieron los primeros Juegos Olímpicos de invierno para niños, o sea, junior. Tuve la suerte de participar de alguna forma porque fui voluntaria ese año. Porque tú, ¿de dónde eres entonces? Bueno, soy de Zaragoza, soy maña de pura cepa, soy del barrio de la Almozara. Esta ciudad para mí fue un flechazo total. O sea, vine, me enamoré de las montañas y de su gente y de la ciudad, del entorno y a los 6 meses me enamoré de mi novio también. Y ya fue la hecatombe. ¿Y ahora qué te dedicas aquí? A la ciencia de datos. Hice un máster estos 2 últimos años y enseguida encontré un trabajo y soy Data Scientist. ¿Tu intención es de volver a Zaragoza? De momento no te lo planteas, ¿no? Lo siento, mamá. ¿Cuánto cuesta venir aquí a pasar la tarde? La entrada normal para adultos son 5,50, el alquiler de los patines 4,50 y puedes pasar aquí pues toda la tarde. La cosa es que aquí muchísima gente tiene lo que es un forfait en España, un pase de temporada y aparte de las pistas de esquí te incluye pues otras muchas cosas, incluye casi todas las actividades de tiempo libre que se pueden hacer por aquí. ¿Y cuánto te puede costar un pase de esos de temporada? Pues sí, unos 500 euros. Y lo que está es a tope esta pista, ¿no? La verdad es que sí, te puedes encontrar gente de lo más pintoresco. Por ejemplo, aquí hay un padre con su carro y su niño o su bebé. Hola. ¿Hablas español? Un poco, sí. Oye, ¿esta manera de pasear al niño? Sí, claro. ¿Pero está dentro? A ver. ¿Estás durmiendo? Y va tan tranquilo. ¿Cuántos añitos tiene? 4 meses. ¿Y siempre sueles pasearlo por la pista de hielo? ¿Por qué no? Oye, ¿tú de dónde eres? Dominicano. ¿Y dónde aprendiste a patinar? Porque en la República Dominicana No ya hay lo hielo. dudo. Aquí con la gente. ¿Cuál es el truco? Toma ahí, mira. Ay, por favor. ¿Y la madre qué te dice? La madre no tiene ni idea, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Edward. Edward, muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Aragoneses por el mundo! Carolina, ¿dónde estamos ahora? Pues os he traído a Hallen Tirol, que es un pueblecito que está muy cerca de Innsbruck, solo a 15 minutos. Es un pueblo prácticamente medieval. Desde que se fundó en el siglo XIII se ha mantenido más o menos tal y como estaba. Las casas son bastante típicas tirolesas, también se pueden encontrar este tipo de casas en Innsbruck. El nombre del pueblo viene del celta Hall, que significa sal, y esto es porque había una mina muy importante que está, bueno, aquí un poco alejada de la ciudad, en la montaña. Con estas minas de sal empezó a ser un centro muy importante de producción y de comercio. Y esta tradición de Hall, del mercado callejero, con productos locales y demás, se recuperó hace unos 30 años. Y entonces se montan mercadillos como este que estamos viendo aquí. Exacto, en muchos pueblos de aquí del Tirol se montan este tipo de mercadillos que son lo que se llaman los Bauernmarkt, o sea, los mercados de granjeros. Lo que veo es que hay mucho puesto de verdura, ¿no? Sí, ahora en invierno pues hay lo que hay coles, hay patatas, hay zanahorias, tienen diferentes tipos de verduras que solo crecen en Tirol y que las cultivan ellos mismos. Esos son pastinaten, con eso se suelen hacer sopas, purés. El kilo es un poco distinto para cada producto. Estos, por ejemplo, cuestan 4 euros el kilo, estos 5, estos 3,5. Me gustaría enseñaros lo que es aquí muy típico. Venden productos de aquí, del Tirol. ¡Halo! ¡Hola! ¡Halo! ¡Viva España! ¡Gracias! Esto le encanta a mi novio, es lo que más le gusta en el mundo mundial, como snack. ¿Y qué es? Tillause es como un salami, es una especie de embutido, lo secan, por así decirlo, y es muy típico comer esto, pues, por ejemplo, para almorzar. Como un fuet, ¿no? Sí, es como una especie de fuet, lo que pasa es que no sabe como un fuet. Esto es el Speck, que es el equivalente de aquí a nuestro jamón, más o menos. Dice que es parecido, pero que primero lo ahuman y luego lo secan. Y dice que el jamón serrano solo lo secan. ¿Pero y sabe parecido? No, Dankeschön. ¿Lo quieres probar?
Guárdalo. Tú te quedas con este con el jamón de Teruel. Bueno, tengo que decir el jamón de Teruel porque si no me van a regañar. ¿Y de precio cómo va? ¿No baja de 21 euros? Los precios que tienen son como intermedios. Como ellos crían sus propios animales en casa, no pueden ofrecer el producto más barato. Español. Español. Española. Español, Rus. Ruski. Jetzt folgt ganz Mitteleuropa. Dice que es de Rusia y que le he preguntado qué hace aquí en Tirol y dice que está estudiando cómo atacar Europa para conquistarla. Como ahora los americanos se han ido, entonces los rusos van a... El traje que lleva, si es ruso, esas pieles, ¿de qué son? Ja. Der Mantel ist von meiner Mutter. Dice que el abrigo es de su madre. Buen día. días. Buenos días. Chao. Aquí personajes. Bienvenidos a Ahora os he traído el Alpenzoo, que es el zoo más alto de Europa. Estamos a unos 750 metros. Como su propio nombre indica, aquí solo podemos encontrar especies alpinas, de osos pardos hasta especies más pequeñas como liebres, linces. Hay creo que hasta 150 especies de todo tipo. Aquí lo que pone es que si no ves ningún animal es normal. Es decir, ellos no quieren enseñar los animales como en un circo, no es un espectáculo, sino que los animales tienen aquí su casa y hacen lo que quieren. ¿Tú habías venido ya a este zoo alguna vez? He estado varias veces, creo que es una de las atracciones principales de Innsbruck. Por aquí pasan unos 30.000 visitantes al año. La última vez que vine, bueno, fue con mi novio, de hecho, una de nuestras primeras citas, y decidió traerme aquí. ¿Y cómo fue esa cita? Pues curiosa, sí, era más o menos verano y los animales estaban echando la siesta. Precisamente no vimos muchos animales, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novio? Pues 8 años. Ahora estamos llegando a la zona de los linces, Ajá. que es una de las estrellas de este zoo. Uno que lo podéis ver ahí arriba. Ah, míralo. Oye, pero ¿y cómo ha llegado hasta ahí? Los linces están acostumbrados a vivir en las montañas y pueden saltar muchísimo. Sí, pero ha saltado porque ahora mismo eso estará a unos 20 metros seguro de altura, ¿eh? Hola, ¿qué pensáis del lince? ¿Qué os parece? Yes, they're beautiful. They're big and can climb into the tree. I like it to see them moving here. Gracias, hasta luego. ¿Y qué hacen ahora mismo aquí estos dos linces? Lo que hacen es aparearse, porque están en la época, febrero-marzo. Luego, al cabo de 2 o 3 meses, nacerán los bebés. Luego estarán con la mamá 9 o 10 meses, supongo que aprendiendo a sobrevivir. Y luego ya pues pueden vivir hasta 20 años. Oye, es un lince boreal. Sí, exacto. Aquí lo que tienen son linces de los Alpes, que imagino que son distintos que el lince ibérico, que se encuentra solamente en la península ibérica. Aquí también estuvieron Sí. en peligro de extinción. Sí, yo creo que fue algo generalizado a principios del siglo XX y a partir de los años 70 se han intentado crear programas de conservación y recuperación de especies como los que llevan a cabo aquí en este zoo, donde lo que intentan es aparear a las especies para dejar a las crías en libertad y un poco repoblar a estas especies que habían casi desaparecido. Bueno, Carolina, se nos ha hecho de noche, ¿no? Y antes de que se haga noche del todo, os he traído a Wattens, que es otro pueblo que está al lado de Innsbruck, donde está la fábrica de Swarovski. Daniel Swarovski, que fue el fundador de esta fábrica, procedía de una familia de cristaleros y este chico, bueno, pues le interesaba muchísimo el trabajo que hacía su padre y demás. Fabricó él mismo una pulidora de cristales, que hasta entonces se hacía todo a mano, y se estableció aquí, en Wattens. En el 1995 se cumplió el centenario de la fábrica de Swarovski y decidieron abrir este museo donde tienen obras de un montón de artistas internacionales. Y bueno, lo que tenemos aquí es ¡Madre mía! el Íbamos hablando y no me he gigante. fijado. Se le llama el gigante y detrás del gigante hay lo que se llaman como las Cuevas de las Maravillas, que son obras hechas por artistas internacionales cuyo motivo principal son los cristales de Swarovski. Y esta es la primera sala que nos encontramos donde podemos encontrar el corazón de ese gigante de allá afuera. Este cristal es el cristal más grande del mundo, tallado a mano, tiene 100 caras porque se hizo para el centenario de Swarovski. ¿Cuánto puede pesar? Pesa 62 kilos, pero en caso de que fuera un diamante, este diamante tendría 310.000 quilates. Al lado de este diamante, de este corazón del gigante, tenemos el contrapuesto, tenemos su hijito. Es un bebé cristal que mide pues menos de 1 milímetro y tiene grabado el cisne, que es el símbolo o el icono de Swarovski. ¡Madre mía! ¿Y esta sala? Pues es una de las salas más famosas. Esta en particular la ha diseñado una japonesa que tiene como 93 años, pero bueno, lo más curioso de toda la historia es que ella se reclutó a sí misma en un psiquiátrico y desde ese psiquiátrico es desde donde diseña
todas sus obras. Se llama el candelabro del sufrimiento, representa el infinito. Y aquí tenemos todo tipo de cosas hechas con prendas de Swarovski. Por ejemplo, aquí unas tiaras para el trabajo. Una coronación. Una para ir a coronación, trabajar. exacto. Unos sujetadores que todas tenemos este tipo en casa para ocasiones especiales. Con esto y la corona llevas vestida. Bueno, el vestido típico de Nochevieja que todas queremos tener. Y como no podía faltar el zapato de cristal de la Cenicienta. No sé a quién le cabe ese zapato, pero... ¿Este es el barrio donde vives, Carolina? Exactamente, este es Pradel. En plena Segunda Guerra Mundial se empezaron a levantar un montón de edificios. De hecho, mi edificio es este, se levantó en el 42. Oye, pero por dentro será más moderna que de 1942, ¿no? Bueno, creo que sí. Ahora vamos a conocer a tu chico. Sí. Hola. ¿Qué tal? Soy Ana, encantada. Español poquito, ¿no? ¿Español? Solo un poco. Solo un poco. Bueno, lo primero que me llama la atención es esa pared de ahí. ¿En todos esos sitios has estado? No, en verdad no. O sea, nosotros hemos estado en parte de esos sitios y el resto pues son postales que o bien me ha mandado algún amigo o me ha traído alguien. Esta la compré yo también. Creo que está incluso escrita la posta. Era para él. ¿Y de qué fecha tiene? 2015. Sin meternos en intimidades, ¿qué le ponía? Ah, que de hecho creo que llegaré antes que la postal porque ya vivíamos juntos aquí. Creo que estaba de vacaciones. Oye, ¿cuánto pagáis de alquiler? Bueno, una casa así seguramente costaría más de lo que pagamos. Lo que es el alquiler son 650 euros. Y luego aparte pagamos impuestos, que esos son fijos. Todos los meses pagamos lo mismo. Ah, ¿gastes lo que gastes? Sí, la verdad es que a mí me gusta porque una vez al año te lo recalculan, te devuelven la diferencia o la pagas tú. Y así tú sabes que todos los meses tienes X gastos. Y lo que veo ahí es un baño. Es un baño, sí. Se llama John Banchovi. Como veis, está lleno de polvo, así que no lo toco mucho. Lo cogí con ganas y lo abandoné. Era momento de desempolvarlo, te hemos venido bien. Oye, y en toda esta casa tan bonita, ¿no tienes algo tuyo, algo que te hayas traído? Las tazas de mi abuela. Las tazas de tu abuela. Creo que fue la primera caja que me mandaron mis padres con cosas de Zaragoza. Mi abuela nos metió unas tazas. Bueno, esto es una maravilla. Sí, una maravilla. Por supuesto, le mando un beso muy grande a mi abuela, que aquí tengo tu taza. ¿Cómo se llama tu abuela, por cierto? Mi abuela se llama Josefina. Y le mando un beso muy grande a mis padres, a mi hermana, a todos mis tíos, mis primos, a mi abuelo y a mis amigas, por supuesto, que los echo mucho de menos a todos y que nos vemos pronto. Bueno, Carolina, pues a ver si es verdad y nos vemos prontito. Vale, gracias. Os dejamos aquí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.